Quiero darles la bienvenida en nombre del Banco Central del Uruguay, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, lo que es este seminario internacional Innovación para la etapa de desacumulación y el rol de las tecnologías emergentes. La bienvenida estará a cargo de Pablo Ferreri, Osvaldo Macías y Morgan Doyle. Pablo Ferreri es el subsecretario de Economía y Finanzas desde el 4 de marzo de 2015 de nuestro país. Fue director general de rentas de la Dirección General Impositiva entre 2010 y 2014. Fue presidente del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, por el periodo 2010-2011. Es contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República y máster en Derecho Tributario por la Universidad de Montevideo. Invitamos a Pablo Ferreri. Pablo Ferreri, you have the floor. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí, recibirlos aquí en Montevideo, en nuestra casa, en días otoñales que son de los más disfrutables de Montevideo. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos, a las autoridades presentes, al Banco Central, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, nombre largo, pero importante, porque además los temas que trata, como veremos a continuación y como veremos a lo largo de toda la jornada, forman partes de los principales desafíos a nivel global y, por supuesto, que también aquí en nuestro país. Queridos amigos, a nivel internacional hay algunas buenas noticias. En las últimas décadas, la pobreza en el mundo ha disminuido, la calidad de vida ha mejorado para miles de millones de personas, lo cual junto a nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos en el área de la medicina han permitido un crecimiento importante de la esperanza de vida. Por otro lado, la revolución tecnológica hace que no estemos en una época de cambios, sino que estemos en un cambio de época. En los próximos años vamos a asistir a cambios y transformaciones disruptivas que transformarán de manera radical la forma de comerciar, de comprar, de vender, de consumir y de relacionarnos. Y sin dudas ello impactará fuertemente en el mercado laboral. Se generarán muchísimas nuevas oportunidades con nuevas profesiones que hoy ni siquiera imaginamos, pero también desaparecerán otras y se automatizarán la enorme mayoría de ellas. Por lo tanto, el aumento de la esperanza de vida y los cambios profundos en el mercado de trabajo, producto de la revolución tecnológica, nos permiten avisorar un futuro de enormes desafíos y tensiones para los sistemas de pensiones. ¿Qué nuevas generaciones de reformas en los sistemas de pensiones se precisan para asegurar la sostenibilidad de los mismos? ¿Qué nuevas reformas precisamos para poder pagar pensiones por más tiempo o incluso para pagar mejores pensiones? Todo ello presenta enormes desafíos a escala global y por ello es muy importante tener este tipo de instancias al más alto nivel técnico para poder conversar sobre estos temas y aprender y compartir lecciones que cada uno en nuestros países ha podido experimentar. Algunas características breves del caso de Uruguay, para que ustedes puedan tomar real dimensión de lo que ocurre en nuestro país y por qué para nosotros, a nivel público y en el diseño de las políticas públicas para los próximos años, este se vuelve un tema absolutamente central. En nuestro país el sistema de seguridad social tiene una larga tradición, logrando una alta cobertura, si lo comparamos en términos relativos con América Latina. En Uruguay la cobertura supera el 70% de los trabajadores, cuando el promedio en América Latina se ubica en algo por debajo
del 45%. Y esta cobertura viene de la mano de tasas de reemplazo similares a las tasas promedio de la OCDE. Esto determina algunos números que tienen un impacto positivo en los adultos mayores. En el año 2018, la pobreza en Uruguay cerró en el 8.1%. Pero la pobreza en las personas de tercera edad, es decir, aquellas de más de 65 años, fue del 1.4%. Claro, esto cuesta. La seguridad social tiene un peso significativo en nuestra economía y el gasto en pasividades representa aproximadamente 12 puntos del PIB. El 85% de ello es gasto público. Y el déficit de la seguridad social, es decir, lo que se debe cubrir desde rentas generales, una vez recibidos los aportes de los activos, es de entre 6 y 7 puntos del PIB. Vaya si este será un tema absolutamente central para los años que vienen en la economía uruguaya. Porque esto además se da con niveles de envejecimiento poblacional también similares a los registrados en los países de la OCDE y se proyecta que en las próximas décadas se produzca un aumento significativo de la tasa de dependencia, es decir, la relación entre la población de adultos mayores y la población en edad de trabajo, por lo cual la demografía impondrá importantes presiones a la sostenibilidad del sistema. La otra tendencia, el cambio tecnológico, más allá de los impactos globales, en el caso de Uruguay visualizamos básicamente dos enormes desafíos que nos plantea. En primer lugar, es posible que actividades que hoy se realizan bajo la relación de dependencia, en el futuro se plasme en tener más trabajadores independientes. Y dado que las tasas de cobertura son sensiblemente más bajas para los trabajadores independientes y que en promedio aportan sobre unos ingresos declarados más bajos, esto puede llevar a una precarización del trabajo con consecuencias negativas sobre la adecuación y el financiamiento del sistema. Por otro lado, el sistema previsional uruguayo está fragmentado en varias cajas. Tenemos la caja general, pero también tenemos la caja policial, la caja militar, la caja bancaria, la caja profesional. Y claramente el impacto tecnológico será mayor en algunas actividades que en otras. Y eso puede hacer que en algunas de estas puedan generarse presiones aún mucho mayores por estar más expuestas a los cambios tecnológicos. Vaya si tendremos desafíos para afrontar en esta materia. Y algunos desafíos en la etapa de desacumulación. Permítanme decirles que desde 1996 el sistema de seguridad social en Uruguay se compone de un régimen mixto constituido por un pilar de reparto más otro pilar complementario de capitalización individual. Desde su gestación, buena parte de la atención relativa al pilar de capitalización se ha centrado en la actividad realizada por las administradoras del Fondo de Ahorro Previsional, las AFAP, dada la sigla con las cuales las caracterizamos aquí en Uruguay. Y estas AFAP, como decíamos, administran el Fondo de Ahorro Previsional, que al día de hoy representa un 28.5% del PIB. Un monto muy importante, pero se estima que en un horizonte temporal de 25 a 30 años, ese fondo que hoy está en el entorno de 28% del PIB, pase a estar entre un 45 y un 60% del PIB. Por lo tanto, este fondo es un actor absolutamente privilegiado, central en el mercado de capitales nacional y en particular para los mercados de deuda pública. Esto, sin dudas, ya tiene, pero tendrá un impacto enorme en la economía uruguaya. Y transcurridas algo más de 2 décadas de la reforma previsional que instauró el régimen mixto en el Uruguay, el sistema se encuentra comenzando a transitar hacia su etapa de maduración. Se espera que el número de trabajadores que se jubilen bajo el régimen de capitalización individual, percibiendo rentas vitalicias de las empresas aseguradoras de fondos previsionales, crezca sostenidamente en los próximos
40 años. Por lo tanto, la etapa de desacumulación toma una importancia central en las próximas décadas en nuestro país. Y en tal sentido, hemos estado trabajando desde el sector público, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay, básicamente en dos líneas de acción, de manera conjunta y coordinada. En primer lugar, en fortalecer y actualizar el marco regulatorio del mercado de seguros de renta previsional. Y en segundo lugar, promoviendo el desarrollo de instrumentos de mercado que permitan a las empresas aseguradoras una mejor gestión de sus riesgos financieros. En este marco se tomaron una serie de medidas en lo que tiene que ver con el marco regulatorio que rigen desde el 1 de enero de 2018, todas ellas tendientes a superar ciertas dificultades en el diseño del ramo previsional y fomentar la participación de nuevos actores en el mercado asegurador, en el que hoy está operando una única aseguradora, que además es estatal, nuestro Banco de Seguros del Estado. Estas medidas incluyeron actualización y dinamización de tablas de mortalidad y cambios en la determinación de las tasas de interés técnicas. Al mismo tiempo, se impulsó desde el Ministerio de Economía la emisión por primera vez de títulos de deuda locales en moneda nacional indexados al salario nominal. ¿Por qué esto? Porque las pasividades en Uruguay, por mandato constitucional, están indexadas al índice medio de salarios. Y por lo tanto, quienes tienen que pagar esas pasividades, esas rentas, tenían un importante descalce de monedas entre lo que tenían que pagar y los títulos en los cuales podían invertir. Por lo tanto, fue necesario crear una nueva moneda, la unidad previsional, y emitir títulos de deuda pública que estuvieran en esa moneda para poder calzar los flujos de las aseguradoras. Y esto ha sido un cambio interesante, con resultados positivos para quienes actúan en estos mercados. Queridos amigos, estas medidas buscan asegurar la sostenibilidad del sistema y promover el mercado asegurador para darle más opciones a los trabajadores que se jubilan. Estas son algunas, por nombrar algunos ejemplos, de las medidas que Uruguay ha tomado en los últimos tiempos para asegurar la sostenibilidad del sistema. Pero sin dudas, en el próximo periodo de gobierno, estamos para nuestros amigos del exterior en el último año de este gobierno, seguramente en el próximo gobierno sea necesario encarar una reforma integral de la seguridad social. Los números que acabamos de compartir con ustedes son elocuentes y muestran la necesaria toma de medidas de carácter más general para poder asegurar la sostenibilidad de nuestra seguridad social. Así que, vista esa perspectiva, visto el contexto uruguayo para nosotros, poder aprender de ustedes, poder escuchar sus lecciones, poder escuchar sus aciertos, pero también poder escuchar los errores que todos hemos cometido, será sin duda muy importante para poder seguir avanzando en tener el mejor sistema previsional y sin dudas el mejor sistema es aquel que se sostiene a lo largo del tiempo. Sean muy bienvenidos una vez más a nuestro país, a Montevideo, y desde ya muchas gracias y muy buena jornada para todos. Gracias. Agradecemos al subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación hará uso de la palabra Osvaldo Macías. Osvaldo Macías es superintendente de pensiones de Chile desde el 29 de enero de 2016. Es también presidente de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, AIOS, desde el 1 de junio de 2017. Ocupó el cargo de intendente de seguros en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile entre 2003 y 2016. Anteriormente fue jefe de las divisiones de estudios entre 1994 y 2003 y de análisis y control financiero entre 1990 y 1994 de la ex superintendencia de AFP. Es ingeniero comercial y licenciado en Ciencias de la Administración de la Universidad Católica de Chile
y magíster en Dirección de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Osvaldo. Muchas gracias. Buenos días. Un breve saludo para todos los presentes. Señor Pablo Ferreri, subsecretario de Economía y Finanzas de Uruguay. Señor Morgan Doyle, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay. Autoridades de los países, representantes de IOS y de la Red PLAC, funcionarios del BID, público en general. Nos reunimos en Montevideo para celebrar el Seminario Internacional Innovación para la etapa de desacumulación y el rol de las tecnologías emergentes, organizado por la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Pensiones y el Banco Interamericano de Desarrollo. Han llegado a este seminario representantes de organismos gubernamentales con autoridades en materias previsionales de 15 países de Latinoamérica y el Caribe. Las pensiones constituyen hoy uno de los temas de mayor relevancia para los países a nivel mundial. El envejecimiento de la población, la baja en las tasas de natalidad, la informalidad en el empleo, las menores rentabilidades de las inversiones y la revolución tecnológica imponen enormes retos para que estos entreguen beneficios adecuados a la población y para su sostenibilidad financiera. En nuestra región, varios países se encuentran estudiando o efectuando importantes reformas en sus sistemas previsionales para abordar los desafíos antes señalados. En este encuentro, especialistas de diversos países expondrán el efecto de la revolución tecnológica en los sistemas de pensiones, abordando aspectos tales como su impacto en las inversiones, tipos de empleo y la economía del comportamiento. También revisaremos diversas temáticas referidas a la etapa de desacumulación de los sistemas de pensiones. Así veremos aspectos tales como el riesgo de longevidad en la etapa de retiro, información para las personas al pensionarse, modalidades de retiro de los fondos previsionales y adquisición de rentas vitalicias anticipadas. En los días posteriores se efectuará la reunión técnica de la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Pensiones y la Red PLAC, donde debatiremos en profundidad diversos tópicos de interés para las pensiones en nuestra región y finalizaremos con nuestra asamblea anual de IOS. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bien, y para concluir lo que es esta primera instancia en donde estamos recibiendo la bienvenida para lo que es este seminario, vamos a invitar a Morgan Doyle. Es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay desde junio de 2017. Durante sus 19 años de carrera en el BID, destacan su rol como representante en Ecuador entre 2013 y 2017 y como asesor principal del vicepresidente de Sectores y Conocimiento. Ha liderado variadas operaciones del sector financiero, trabajando con agencias clave del sector público involucradas en financiamiento de viviendas y apoyo a pequeñas y medianas empresas, gestión de deuda, regulación y supervisión del sector financiero y transacciones garantizadas, entre otras. Morgan tiene una licenciatura y una maestría en desarrollo de la Universidad Brown. Con ustedes, Morgan Doyle. Buenos días. Placer estar aquí. Primero reconocer al subsecretario Pablo Ferreri, a Osvaldo Macías y a los colegas del Banco Central por organizar esto. Estamos muy contentos de estar aquí. Estos son tiempos realmente emocionantes en los asuntos de pensiones en América Latina y el Caribe. Esto por dos desafíos que ya son bastante conocidos a nivel de la región y uno que recién empieza a configurarse los potenciales impactos. Como ustedes saben, la región va a pasar de ser una de las más jóvenes del mundo a uno de los más envejecidos de una manera muy acelerada. En 2050, 1 de cada 5 personas en la región tendrá más de 65 años. En el BID estamos tratando de apoyar a los países en la región en el entendimiento de estos procesos de largo aliento y cómo ellos van a impactar en sus sistemas de pensiones. Esto, como lo expresó de forma muy elocuente el subsecretario, es una realidad que ya se vive aquí en Uruguay, al igual que en Argentina. Estos dos países ya tienen poblaciones más envejecidas de la región
Sin embargo, aún países como en Centroamérica, que están mucho más al comienzo de su transición demográfica, se van a converger de una forma muy acelerada en las siguientes décadas. El otro reto, que ya es bastante conocido, es la alta informalidad laboral, que es bastante generalizado en la región. Menos del 50% de los trabajadores tienen acceso a regímenes contributivos de pensiones y la mayoría de los que no contribuyen son trabajadores por cuenta propia. Esto es un reto bastante generalizado. La alta informalidad es uno de los principales determinantes de las bajas pensiones observadas en la región. Uruguay, a diferencia, es uno de los países en la región con altas tasas de cobertura, de hecho la más alta. Así que esta dimensión no es una preocupación singular en el país. Sin embargo, Uruguay gasta en pensiones casi lo mismo que España, Francia, Grecia e Italia y mucho más que otros países de la OECD, de bajos gastos como Canadá, Estados Unidos y Reino, medido en proporción a su economía. Este es el resultado de este perfil demográfico que se mencionó antes. Ahora sí, lo nuevo, lo que es distintivo y lo que nos convoca el día de hoy. El impacto de la automatización, la digitalización, la economía de las plataformas digitales en el campo de las pensiones es aún bastante desconocido. Los desarrollos tecnológicos prometen, por un lado, oportunidades muy prometedoras, pero también traen consigo la posibilidad de crear más desafíos para los responsables de las políticas de pensiones. Un ejemplo de la posible alteración de la relación laboral asalariada tradicional, así como el aumento latente de la desigualdad entre los trabajadores protegidos por pensiones relativamente generosas y los que no tienen o dependen de pensiones no contributivas. Esto genera un reto, un dilema que hay que de alguna forma atender. Sin embargo, los mismos avances tecnológicos ofrecen nuevas formas de abordar o de ahorrar para la jubilación, compartir riesgos, consolidar la confianza misma de los ciudadanos en los sistemas de pensiones, así como una gran cantidad de nuevas herramientas de comunicación que no estaban disponibles hace apenas un par de años. Eso es lo nuevo, esto es lo que nos convoca el día de hoy para discutir las tecnologías emergentes. Estos retos se presentan en un momento en el cual las reformas introducidas en las últimas décadas están llegando a su primer ciclo. Es decir, los cohortes que cotizaron durante toda su carrera laboral en el sistema reformado se empezaron a retirar hace muy pocos años o bien están por retirarse. Sin embargo, en América Latina la mayor parte de los esfuerzos de diseño y reforma se han concentrado en la etapa de acumulación. La etapa de desacumulación, precisamente lo que nos convoca el día de hoy, se veía como algo lejano, una preocupación para mañana. Primero resolvemos el tema de la acumulación, pero hoy ya llegó ese futuro. Ya nos alcanzó. Adicionalmente, en algunos casos, por razones históricas y otros por temas regulatorios, en ningún país de la región, con la notable excepción de Chile y Uruguay, con un actor público, existe un mercado de rentas vitalicias y cuando existe, realmente no es muy funcional. Es importante aprender de las experiencias de otros países y de las innovaciones que de esta manera surgen para poder aprovechar y generarlo en la región y aquí en los países. En efecto, el programa de esta conferencia fue cuidadosamente diseñado por los expertos internacionales en contexto de iOS y de REDPLAC para exhibir algunos de los productos de vanguardia más destacados en el mundo, ya sea porque utilizan tecnologías de frontera, porque son formas innovadoras de administrar o compartir riesgo, o instrumentos de mercado financiero a la medida de las necesidades de ahorradores e inversionistas institucionales. Estoy seguro que ustedes lo van a encontrar muy interesante y útil
para las distintas autoridades y participantes de este mercado que están aquí hoy. Les deseo realmente una extraordinaria conferencia y una profunda experiencia de aprendizaje aquí. Y bueno, tal como dijo el subsecretario, bienvenidos a Uruguay. Un placer estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias.